Buenas tardes a todos. La Academia Nacional de Arquitectura, en mi calidad de presidente de esta institución, le da la más cordial bienvenida a este grupo de expertos para tratar el tema tan importante de la restauración y de los trabajos que se hicieron en esta importante obra arquitectónica del estado de Morelos. Quiero dejar patente que esta es la primera conferencia del capítulo Morelos de la Academia Nacional de Arquitectura, en lo cual el arquitecto Armando Ibarrondo, el actual presidente del capítulo Morelos, ha tomado con mucho entusiasmo el organizar este evento. Me da muchísimo gusto ver a los invitados, Víctor Manuel Valencia, Fernando Duarte, Manuel Palma, Antonio Mondragón, que nos van a tratar un tema sumamente importante que ha despertado mucho interés. Tenemos gente muy connotada con la restauración de los edificios, gente muy valiosa que ha estado siempre pendiente de cómo se aplican los recursos específicamente técnicos y económicos en mejorar las condiciones de un edificio como este que fue o pudo haber sido dañado. Me da mucho gusto ver también en pantalla muchos académicos, miembros de la Academia del capítulo Morelos, y sin más preámbulo, quisiera pedirle al secretario de la Academia, arquitecto Antonio Gallardo, tomar la palabra para ver cómo va a ser el desarrollo de la reunión y la mecánica para escuchar esta interesantísima conferencia. Adelante, Gallardo. Buenas tardes a todos. Reitero la bienvenida. Es un gusto estar aquí con ustedes y en comunicación a nivel nacional con el resto de la academia y personas interesadas en este tema. Le cedo la palabra al arquitecto Armando Rafael Ibarrondo Franco, quien es presidente del capítulo Morelos, quien hará una presentación particular de este tema y las semblanzas de nuestros ponentes el día de hoy. Armando, adelante, por favor. Gracias. Da gusto estar aquí con ustedes y darles la bienvenida a todos. El semblance, que es muy amplio, del antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, nació en Veracruz. Nivel de experiencia: es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana en la Facultad de Antropología. Autor e investigación sobre movimientos campesinos en Veracruz, 1975-1978. Publicaciones del Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Veracruz. Autor de diversos artículos y ediciones académicas sobre cuestión agraria, movimientos inclinarios, historia general y análisis histórico de los años 20 en Veracruz. Autor coordinador de los libros El Lago de Pascua, su historia, sus fines y sus gentes. Cuetzalán, Memoria e Identidad. Huachinango, Hacienda, su historia, INA 2006. Fue ayudante de investigación del Dr. John Womack Jr. en el proyecto de investigación Formación de Clases Obreras de Veracruz en 1880 a 1940. Jalapa, Veracruz, 1978-1979. Ha sido director de evaluación académica en la Secretaría Técnica del INA, director del Sistema Nacional de Fonotecas con sede en Pachuca, Hidalgo, y director del INA en varios estados de la República: Michoacán, Morelos, por cierto, 3 veces, Puebla y Veracruz. Y actualmente funge como director del INA en el estado de Morelos. Yo creo que es muy importante pues reconocer la labor que ha hecho y pues quisiera ya dar paso a la presentación de que es el capítulo Morelos. México cuenta con abundantes riquezas, recursos naturales, hídricos, minerales, forestales, biológicos, así como también diversos climas asociados al relieve y topografía de cada sitio, además de ser poseedor de un vasto patrimonio tangible e intangible, cultural, histórico y arquitectónico, que debemos considerar
como un factor detonante clave del desarrollo nacional. El conocimiento, aprecio y valoración en principio por los propios habitantes del lugar son claves para la conservación y aprovechamiento del patrimonio cultural como un recurso turístico, económico y social. Morelos posee un vasto número de ejemplos desde reliquias prehispánicas e inmuebles del siglo XVI hasta el siglo XX. Creo importante mencionar que en Morelos se localiza el Centro Arqueológico de Xochicalco, que está catalogado por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como Patrimonio de la Humanidad. En este conjunto arqueológico se ubica el Museo de Sitio con espléndida vista a la Acrópolis de Xochicalco, diseñada y construida hace más de 30 años por el arquitecto Rolando Dada y Lemus, fundador del capítulo Morelos de la Academia Nacional de Arquitectura, y que es considerado como el primer museo ecológico en el mundo. En cumplimiento con el objetivo principal de la Academia Nacional de Arquitectura, que es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura, tengo el honor de presentar al director del Centro INA Morelos, arqueólogo Víctor Hugo Valencia Valera, quien preside al grupo técnico que presentarán los trabajos realizados en el Palacio de Cortés posterior a las graves afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Armando Ibarrondo. Arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, entiendo a nivel, el presidente de la Academia a nivel nacional, el arquitecto Ibarrondo de la sección Morelos de esta Academia. De principio, y muy rapidísimo por los tiempos, insisto en que voy a tratar de ser muy breve, me da mucho gusto, una. Dos, es un orgullo representar al instituto en este estado de Morelos y además vincularnos con ustedes como profesionales de la arquitectura en diversas actividades. Conozco el trabajo de la Academia Nacional de Arquitectura en otros estados en los que he participado y sé de la seriedad, sé de los miembros y decirles rapidísimo. El equipo que vamos a presentar a petición expresa del arquitecto Ibarrondo surgió en una plática informal y lo fuimos organizando. Me da mucho gusto que estemos, esa idea del arquitecto Ibarrondo, yo le comentaba lo que estamos haciendo, producto del sismo, a 5 años de ese sismo de 2017, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y cómo estamos. Hoy el arquitecto Duarte, que es el que nos lleva aquí el trabajo de equipo en el Centro INA, él es un personal contratado por la institución de hace más de 20 años, el arquitecto Manuel Palma, que es un empresario, él fue contratado para esta obra de restauración en particular, y también tuvo otras más en el estado en este proceso del sismo, y por supuesto el arquitecto Antonio Mondragón, que es nuestro coordinador, nuestro director nacional de obras y proyectos. Estamos tres personas, 3 profesionales en diferentes ámbitos de responsabilidad y con un solo objetivo, la restauración de la arquitectura histórica del estado de Morelos. Y muy rápido, arquitecto Reigadas, arquitecto Ibarrondo, amigos que nos escuchan, algunos estoy viendo que hay gente de Morelos y me da mucho gusto y gente de otros estados. Este sismo, este inmueble que van a presentar ahorita en un resumen de actividades, el arquitecto Duarte, Palma y Mondragón, es uno de los 259 inmuebles que estamos atendiendo en todo el estado en este sismo que fue de verdad de los más graves en términos de daños. Pues digo, el epicentro fue dentro del estado, en los límites con Puebla y Morelos, Azochiapa. El daño fue tan grave que de 259, 123 nuestros técnicos los clasificaron con daños severos, y severos en serio. Y el Palacio de Cortés está dentro de estos 123 que fue muy afectado. En ese sentido, el inmueble que hoy van a presentar y que la gente que está de Morelos no me dejará mentir, pues es el ícono arquitectónico de la ciudad, del estado y puedo decir que del país, ¿no? Es la primera arquitectura civil en el continente y bueno, puedo decirles que hoy con mucho orgullo el arquitecto Mondragón, el arquitecto Duarte y el arquitecto Palma como constructor contratado, como empresario, es un orgullo decirles que este trabajo está terminado en la etapa de restauración
Estamos ahorita ya trabajando en la etapa de un nuevo museo, porque hubo que desalojar pues, el material museográfico que ahí existía para poder trabajar, porque los daños fueron bastante fuertes. Entonces, decirles que de 259 que afectó el sismo en el censo último, rapidísimo, 194 inmuebles en diferentes niveles de daño se han concluido. De estos son 192 inmuebles y 2 zonas arqueológicas intervenidas. Todavía nos faltan y están en proceso aproximadamente 60 inmuebles, de los cuales todos están asegurados, es decir, tienen obras de aseguramiento de estructuras y nos faltan detalles como bóvedas, cúpulas, pero nos falta concluir este proceso. El instituto es un orgullo y es un gran reto que asumió hace 5 años y lo lleva al pie de la letra. Y termino comentando, arquitecto Reigadas y miembros de la academia, desde mi punto de vista, no como arquitecto, sino como un funcionario que lleva la coordinación de este proyecto en Morelos, y aprendiendo de los arquitectos también, considero que hay 3 factores que intervinieron en este proceso en lo general. Se requería y se requiere mucho recurso financiero, especialistas en la materia, porque la arquitectura que se está interviniendo por parte del INAH es cal y arena, materiales de fábrica, y el instituto está aplicando esa situación. Y tercero, tiempo. Estos 5 años no han sido la justificación para haber terminado antes o después. Es lo que se ha requerido para aplicar recursos de un seguro y aplicar recursos de Hacienda a través de Fonden y ahora de carteras de inversión. Entonces, le dejo la palabra para que el tiempo lo den. Me da mucho gusto, arquitecto Ibarrondo, que concluyamos estas pláticas de hace unos meses en esta mesa ahora cibernética, en esta mesa donde pues, nos ayuda la tecnología y estamos todo a gusto. El arquitecto, vamos a cubrir los 20 minutos, el arquitecto Duarte fue nuestro arquitecto residente y supervisor de esta obra y todas las que están, todas las 159 y todas las 194 terminadas, y el arquitecto Palma pues ha sido uno de los empresarios a quien invitamos a trabajar aplicando un seguro y después concursando en obras por licitación pública como la que estamos llevando a cabo. Muchas gracias por su espacio, me da mucho gusto ver caras conocidas y decirles que nos da mucho gusto compartir este espacio de manera virtual, pero que lo permite la tecnología hoy. Pues no sé, arquitecto Ibarrondo, inmediatamente seguiría el arquitecto Duarte, posteriormente el arquitecto Palma y cierra el arquitecto Mondragón la exposición sobre la intervención en este inmueble que es el Palacio de Cortés, ya concluido. Estamos trabajando por dentro un nuevo museo que en este periodo de mes vamos a abrir por etapas, porque son 2,000 metros cuadrados de exposición museográfica, es decir, otro recurso grande, otra capacidad técnica para reducir y actualizar. Ya lo demandaba el museo. El sismo tal vez nos ayudó a mover esta situación y el instituto en poco tiempo vamos a abrir por etapas, pero ahorita vamos a hablar de la restauración ya concluida de lo que es el inmueble. Pues adelante, arquitecto Ibarrondo, no sé si me permite que continúe Duarte A ver, permítame nada más Víctor Hugo, el tema es importante que el edificio no nada más es un ícono de Cuernavaca, como lo anuncia en el cartel, el edificio es un ícono del país, representativo de toda una época. O sea, no corran, no tienen tiempo límite, podemos quedarnos hasta las 11 de la noche. Lo que pasa es que es tan interesante el tema que con mucho gusto háganlo, siéntanse a gusto para poder transmitir la importancia de ese ícono que no nada más es de Cuernavaca, sino es del país y representante, como les digo, de toda una época. Adelante, Víctor Hugo. Muchas gracias, arquitecto, tiene usted toda la razón. Más allá de los quereres por don Hernán Cortés, que ese es otro tema, ¿sí? Finalmente el señor ahí estuvo, finalmente eligió ese lugar, y que si hoy tiene varias transformaciones, intervenciones, es otro momento de discusión, pero tiene usted toda la razón, es una referencia nacional y del país. Yo insisto y me termino con esto, sé de referencias que es la primera construcción civil en el continente americano en términos de esto, y más allá de don Hernán Cortés, ¿no? Podríamos estar de acuerdo con él, nos guste, no nos guste, ahí está la obra, ahí está el elemento. Pues, arquitecto, gracias por esa confianza. Tengo toda la capacidad de decir que Duarte, Mondragón y Palma es una muestra de lo que van a ustedes a ver.
y por supuesto que habrá preguntas, aclaraciones que podamos dar. Gracias por este espacio, gracias a todos ustedes. Arquitecto Ibarrondo, ¿seguiría el arquitecto Duarte o hay una intervención inmediata? Adelante, sí, por favor, arquitecto. Gracias, buenas tardes a todos. Bien, como se ve esta imagen plasmada en la primera carátula, pasamos a la siguiente, Dani, por favor. No Todavía no estamos se ve viendo la imagen. presentación. ¿Se ve la presentación? A Ahí ver, está, ahorita. ya Ahí está. está. Perfecto. Bueno, esta imagen es muy representativa, ¿no?, en la historia del inmueble histórico. Aquí ya un poquito más a detalle. Simplemente como referencia de que el inmueble, como todo monumento histórico, pues lleva un proceso de vida. Y en ese sentido, pues el inmueble hasta cierto punto, en esa vida, pues llegan a un deterioro lamentable, pero bueno, nuevamente se recuperan, ¿no?, que es la tarea del instituto, recuperar arquitectónicamente el monumento. Y vemos aquí una imagen de mediados del siglo XIX, de la fachada poniente, donde se ve prácticamente algunos deterioros que también históricamente fueron por sismo, ¿no? Y por falta de mantenimiento. Vemos una imagen prácticamente abandonada, el edificio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos en las esquinas, que es lo que estoy generando con los círculos rojos, las afectaciones que nos muestra esta imagen. Entonces, ahí es donde quisiera que se les quedara esta imagen en la memoria, porque vemos a partir de las afectaciones que tuvo en el sismo de 2017. Otra imagen, desde luego, más adelante, ya prácticamente el siglo XX, donde el edificio pues ya muestra otra cara, otra rehabilitación estructural, ya con el torreón, ¿no?, en la parte superior izquierda, y vemos en plenitud prácticamente el edificio. Aquí, ojo, o sea, prácticamente aparente, vemos la mampostería, ¿no?, aparente de la fachada norte, la fachada poniente. Y bueno, uno de los efectos que ha sufrido el propio inmueble, también la alteración arquitectónicamente en sus espacios interiores y constructivamente, ¿no? Ese es uno de los puntos principales que desde luego nos dimos a la tarea de conocer arquitectónicamente las afectaciones, y el grado que tuvo, como bien lo refiero en este documento, es severo, ¿no? A pesar de las alteraciones, muchas de ellas a base de concreto, marcos de concreto, dinteles de concreto, pues el edificio, al tener un mantenimiento, pues afortunadamente soportó esos esfuerzos del sismo de 2017, y bueno, todavía queda rato para que el edificio lo tengamos en pie, ¿no? Entonces, la siguiente, Dani, por favor. A esto me refería. Estas ya son imágenes de este sismo, ¿no? Nosotros lo consideramos como daño severo, y que desde luego, vuelvo a reiterar, las esquinas, ¿no?, de los vértices de los muros, del mismo volumen arquitectónico, pues es de ahí donde tuvimos las mayores afectaciones, con grietas, desprendimientos de material constructivo, y que recordemos que lamentablemente, bueno, el septiembre de 2017, pues estábamos teniendo una temporada muy fuerte, una temporada de lluvias cerrando muy fuerte, y que pues también nos generó que ciertos elementos constructivos aparentes, como vemos aquí, pues estuvieran totalmente empapados, ¿no?, de humedad, y esto lamentablemente pues los hace más vulnerables ante estos movimientos sísmicos. Como datos generales que ya sabemos, magnitud 7.1, un tipo de desplazamiento de interplaca, la duración, pues, 130 minutos, ¿no?, 90 segundos. Entonces, con esto, pues son datos generales del movimiento sísmico, y desde luego aquí genero una representación gráfica de los esfuerzos que estuvo expuesto el inmueble, ¿no? Con esto, a veces en este muros de mampostería aparente con flora parásita, pues es difícil apreciar a simple vista, ¿no? Y más porque son áreas elevadas, la corona de los muros, los esfuerzos que fue sometido, ¿no? Por ejemplo, la tensión, ahí lo vemos reflejada con unas flechitas en naranja, ¿no? Que esto, pues el edificio al trasladarse de un lugar al otro, ¿no? Pues, de alguna forma el edificio
pues sí genera, aunque sea un mínimo porcentaje de trabajo de atención, pero lo hace, ¿no? La compresión, desde luego, los muros en entrepiso, ¿no? Principalmente, pues el mismo peso y los desplazamientos, pues generan también abombamientos, ¿no? Entonces eso se ve generado a través de esfuerzos de compresión entre la misma, el peso, la masa de la mampostería, pues eso genera abombamientos fuertes que en las imágenes anteriores ustedes las pueden analizar, pues no se ven esos abombamientos, ¿no? Pero allá viendo a plomo, pues es evidente esos abombamientos que fueron sometidos a estos muros y que fueron totalmente ya corregidos. Efectos de torsión, efectivamente, al poderle dar la dirección del epicentro en una de las esquinas al propio edificio y generar esos traslados hacia un costado y otro, pues esto también nos genera esfuerzos de torsión, ¿no? Prácticamente también por la propia volumetría arquitectónica de todo el edificio y por los espacios interiores que también la subdivisión, pues se hace que al principio del evento sísmico, pues los edificios trabajen coordinadamente y después ya conforme vienen de regreso al edificio y choca otra onda sísmica, pues de alguna forma se generan esos esfuerzos de torsión. Cortantes, desde luego a esos también dos niveles constructivos, que las losas de azotea, las cubiertas o las de entrepiso, pues también ya son muchas de ellas de concreto armado, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues esos movimientos hacen que nos generen cortantes, ¿no? A nivel de arranque de los muros de piso, los entrepisos y desde luego las cubiertas a nivel de azoteas, ¿no? Desde luego el torreón, pues va a ser otro elemento importante que también sufrió este tipo de daños. Aquí donde la fachada oriente tenemos una gran cantidad de vanos que nos refleja mayor afectación sobre esto y lo vemos ya muy diferente a las imágenes anteriores, donde tenemos aplanados y que esto nos hace más aparatoso las fallas y que en el semicírculo del lado derecho vemos la parte central de las dos arcadas, ¿no? Los dos juegos de arcadas en la planta alta, que es donde tuvimos el mayor oscilamiento de esta fachada con respecto a este costado del edificio, ¿no? Entonces, realmente aquí la imagen no nos muestra detalle, pero con esto quisiera mostrarles las afectaciones que tuvo el inmueble en sus dos niveles constructivos, más en la planta alta, desde luego. Las almenas, muchas de ellas salieron volando, ¿no? Por esos esfuerzos, ¿no? Esa dirección del mismo epicentro. Y desde luego, pues todo esto nos generó llevar un fuerte análisis de intervención, ¿no? Vuelvo a repetir, en esta imagen, la fachada norte, desde luego no se ven tan graves los daños, pero desde luego la comunicación de las fallas estructurales a través de grietas y fracturas entre vano y vano, pues desde luego en la planta baja y en la planta alta, pues esto nos va generando una cantidad de registros entre fallas arquitectónicas de los dos niveles constructivos, no nomás sobre sus fachadas, sino también a los muros interiores. Otro ejemplo, ¿no? También de estas fallas, ¿no? Y vemos parte del material constructivo que generó colapsos, tanto de los muros como del remate superior aquí del torreón, que si bien ahí vemos la carátula cómo quedó plasmada esa imagen en muchos medios de comunicación, marcando la hora del sismo, las 13:14 horas, y desde luego tres fallas importantes en el torreón, a nivel de arranque de los muros, la parte intermedia, vuelvo a repetir, comunicando esa grieta perimetral radial con los 4 vanos que están a esa misma altura, 2 de ellas son carátulas, y desde luego en la cubierta otra tercera cortante, ¿no? Desde luego marcando el arranque de la cubierta, ¿no? Y desde luego los remates superiores, bueno, que todavía quedaron ahí fijos, pero desde luego muy lastimados arquitectónicamente. Otras vistas de este material constructivo, principalmente de almenas, ¿no? Donde en esta fachada, la lámina izquierda, vemos parte de ese material colapsado. Afortunadamente, bueno, es un corredor que no es muy transitado por los visitantes o peatones. Y del otro lado, la otra imagen, donde tenemos unos comerciantes fijos, ¿no? Y que ahí vemos la separación que es mínima y afortunadamente, bueno, no se dio ninguna pérdida de material constructivo sobre esta área, de lo contrario hubiera sido lamentable, ¿no? Pero pues, esto nos implica que el edificio pues tiene que tener
lamentablemente no lo cuenta, un espacio libre para poder observar y valorar estas afectaciones después del sismo. Aquí vemos en esta gráfica el edificio del Palacio de Cortés, donde termina la flecha, en rojo, que es la dirección del epicentro, en blanco represento las ondas sísmicas, cómo se van generando en toda la topografía, y desde luego hasta que choca al edificio histórico, Palacio de Cortés, en la esquina suroriente, y desde luego los traslados que genera la propia edificación hacia el lado opuesto, y de regreso, ¿no? De regreso, entonces, lamentablemente, más de 80 kilómetros de distancia del epicentro, bueno, las afectaciones no nomás fueron en este lugar, aquí es capital de la ciudad de Cuernavaca, sino también los altos de Morelos y desde luego la parte cercana al epicentro. Una imagen histórica que desde luego nos habla que ojalá pudiéramos en corto plazo rescatar este espacio, ¿no? Que es parte de la ciudadanía, reflejo de la historia, y que bueno, aquí con estas flechas verdes represento los traslados que hace el propio edificio. Vuelvo a reiterar, desde el arranque de los muros hasta la parte más alta de las almenas, ¿no? Que tenemos, y la flecha roja desde luego marcando nuevamente la dirección del epicentro. Otro ejemplo de esos movimientos, en este caso la flecha roja, nuevamente reitero la dirección del epicentro, el desplazamiento de las flechas verdes, en las amarillas. Es muy importante retomar este daño paulatino que nosotros, el edificio del Palacio Cortés, lo hemos estado monitoreando desde el sismo de 1999. Usted recuerda que también nos afectó en gran parte del patrimonio histórico aquí en el estado de Morelos, y también el Palacio Cortés pues no fue la excepción, y desde entonces hemos estado monitoreando los desplazamientos de este edificio, y como lo refiero también en el cuarto punto, ¿no? En la parte inferior, los desplazamientos sobre la plaza costado sur del edificio histórico, que hace más de 9 años se hicieron trabajos de cambio de pavimentos y de banquetas, y que hace un poco menos de medio año se generaron esos trabajos de corrección, donde la banqueta ya presentaba un desplazamiento en la guarnición, los postes de alumbrado público también representaban un desplome. Esto quiere decir que el desplazamiento de esta plaza en el costado sur se encuentra en el desplazamiento de esta plaza. Desplazamiento. Por ahí se escucha una voz, perdón. Parte también de este análisis de estas afectaciones del edificio, bueno, pues hay que ver todos los registros fotográficos que nos puedan evidenciar etapas constructivas, desmantelamiento de elementos de muros históricos, y esto principalmente, esos desplazamientos nos refieren a esta zona, a la parte oriente, ¿no? del propio edificio, donde vemos elementos constructivos y vemos montones de piedra, que desde luego estos son parte del basamento prehispánico. Recordemos que el Palacio de Cortés actualmente hay evidencias de esos vestigios arqueológicos en la fachada poniente, al interior, ¿no? También hay ventanas arqueológicas, y desde luego este costado oriente, que estas son las imágenes que represento, pues se ven diferentes etapas constructivas y desmantelamientos de esa plataforma prehispánica, y que desde luego el edificio lo está resintiendo paulatinamente, ¿no? Ante estos empujes de estos eventos sísmicos, pues, y más los árboles que están en la plaza del costado sur, bueno, pues también generan ese desplazamiento, y que afortunadamente ha sido muy menor, ¿no? Ha sido muy menor, pero con ello lo estamos registrando para futuros sismos, pues igual genera esas mediciones, ¿no? Esto es lo que refería, ¿no? Sobre la calle de Leiva, Francisco Leiva, costado oriente del Palacio de Cortés, donde la misma topografía la vemos marcada, ¿no? Una diferencia casi de 6 metros entre la calle y la altura de los pisos, tanto de la plaza costado sur como los pisos al interior del Palacio de Cortés, y que desde luego aquí se vieron reflejados los empujes paulatinamente a lo largo de 10 años, y que desde luego esto nos generó también mucha inquietud, y que afortunadamente, bueno, ha sido más los muros de contención, pero el edificio ha sido mínima en los desplomes que ha generado a través de las últimas 3 décadas. Bueno, la importancia para nosotros fue el poder
definir esas afectaciones tanto al exterior como al interior del edificio religioso, porque eran la cantidad de grietas, fracturas, fisuras, aplanados donde tenemos mucha pintura mural, decorativa, aplanados históricos, y desde luego nos dimos a la tarea de generar calas pictóricas sobre los aplanados que nos determinaran cuáles eran los aplanados históricos, al menos hasta principios del siglo XX, y cuáles eran nuevos, ¿no? En el entendido que, como todo inmueble, pues tiene, y más que tuvo diferentes usos, donde pues también se vio reflejado las intervenciones en cada uno de estos espacios, y que esto nos permitiera de alguna forma retirarlos, ¿no? Aquellos aplanados que eran ya de incluso con cemento, ¿no? Cemento arena, y conocer más a detalle su sistema constructivo, porque era impresionante ver las afectaciones, reitero, y desde luego esto nos permitió pues tener una mayor radiografía de cada uno de los elementos que componen el conjunto del edificio, tanto así que nos llevamos la sorpresa que aplanados de cemento, bóvedas de cemento, ¿no? Dinteles de concreto armado con tabique. Entonces el edificio realmente, a pesar del tiempo y el evento sísmico, pues tuvo un comportamiento, nosotros lo consideramos como bueno, ¿sí? A pesar de esas intervenciones, que desde luego recordemos que esas se generaron en los años 70, cuando se da posteriormente la apertura del Museo Regional Caunaua, y con ello pues tenía pocos años también de haber llegado el cemento a nuestro país, y bueno, era parte de los términos, los criterios de intervención en materia de restauración del monumento histórico, ¿no? Entonces, este fue uno de los casos. Nuevamente, algunos muros ya tratados, algunas imágenes, las dovelas de los arcos que también generaron mucha fricción, desprendimiento de mezcla, ¿no? Entonces, sin duda era revisión que hacíamos en cada uno de los espacios que conforman la planta baja y la planta alta, era sin duda cantidad de afectaciones que tenía el edificio, tanto en muros, de planta baja, planta alta, al interior, al exterior, las cubiertas de entrepiso y las de azotea. Otros ejemplos de esas afectaciones al interior, ¿no? Desde luego también existen muchas juntas constructivas, juntas frías, ¿no? Donde los muros pasan de largo y el otro muro de intersección pues no está anclado, no está amarrado. Entonces eso también nos generó un cierto análisis de comportamiento estructural, digo, en conjunto ya una vez conociendo todas las afectaciones, ¿no? Pues también eso tuvo que ver mucho para que no tuviera también tantas afectaciones, ¿no? Y el edificio tuviera un buen comportamiento, ¿no? Entonces, ahorita en unas láminas fotográficas es difícil explicar en tan poco tiempo, pero desde luego la tarea del instituto fue llevar el análisis en cada uno de los espacios, reitero, y desde luego generar sus intervenciones en cada una de las afectaciones que tuvo meticulosamente, ¿no? Y realmente el volumen de obra, pues es bastante, ¿no? Realmente los núcleos de los muros, que al tener desplazamientos, pues también generaron desprendimiento de la piedra, ¿no? Y mucha de esa piedra, pues lo sabemos que está reutilizada del basamento prehispánico, ¿no? Y que hoy en día, pues muros con más de 80 centímetros hasta 1 metro, pues de alguna forma tuvo un comportamiento. Veíamos en fotos anteriores donde las bóvedas son de concreto, aquí ya vemos de ladrillo, otras de mampostería. Entonces realmente es una serie de materiales constructivos que, reitero nuevamente, analizándolo, pues el edificio se comportó muy bien. Esta imagen de la terraza sur, fotografía izquierda inferior, desde luego es la que presenta un desplazamiento mayor hacia el costado sur, y que ya viene de años atrás y está anclado, ahí lo podemos ver con algunas cadenas de concreto, ¿no? Los vanos ya alterados, vemos un vano ahí al fondo ya de menor dimensión, cuando originalmente era mayor, ¿no? Entonces a eso me refiero de las alteraciones, y lo podemos ver y lo hemos visto yo creo que todos en muchas de las imágenes que a veces nos vemos en internet, en publicaciones, ¿no? Del Palacio de Cortés. Y desde luego es una acción
que pues los que nos dedicamos a la restauración, bueno, pues vemos que es muy común ver esto en las alteraciones de los edificios históricos. Y el Palacio de Cortés no es la excepción. Ya aquí también las intervenciones en las partes exteriores, como les decía, todo al tener aparente los muros, pues esto pues, no permite ver a detalle, ¿no?, las afectaciones hasta que prácticamente ya tenemos todos los andamios de piso a la altura de la corona de los muros, y desde luego se fue revisando y consolidando cada uno de los muros, y desde luego pues el estar aparente, la mampostería, pues es un tema que como instituto pues tendríamos que analizarlo, porque con este sismo nos vino a evidenciar, ¿no?, que desde luego al tener aparente los muros, pues no es la mejor opción, porque lamentablemente hay un desligamiento de la junta con que está sentada la mampostería o con que está toda la cara, ¿no?, de la mezcla de los muros, pues hay una erosión, ¿no?, al tener esos cambios climáticos de la lluvia, el sol, el viento. Entonces, esto genera degradación de las juntas y desde luego resta capacidad de trabajo ante estos movimientos sísmicos, y por eso recuperamos ahorita la fachada, nuevamente los aplanados de la fachada oriente, pero pues es un tema que no es fácil de definir sobre las demás caras. Si se recupera los aplanados, es un tema que desde luego mucha gente ya se acostumbró a verlo de esta forma, ¿no? Incluso nos cuestionaban que por qué le habíamos restituido los aplanados sobre la fachada oriente. Pues ahí está la justificación técnica, ¿no? O sea, es la piel de estos edificios de protección ante la intemperie, ¿no? Así de fácil. ¿Sí? Otras vistas, ¿no?, de lo que es la parte sur, los desplazamientos, ¿no? Y desde luego el comercio, que lamentablemente pues no tuvimos el apoyo de ellos. Metimos un andamiaje entre los comerciantes, ahí lo vemos en la imagen mayor, y los muros para poder intervenir, ¿no? Así que nos metimos a la fuerza, ¿no?, aun cuando el riesgo de otro evento sísmico que pudiera generar algunos colapsos sobre estas áreas y tener una afectación mayor. El torreón, desde luego, los muros de mampostería hace una altura de 6 metros, pues eso generaba un peso excedente, cerca de 80 toneladas, ¿no?, entre la maquinaria y la nueva mampostería, que desde luego las afectaciones y los cortantes que ya definí, ¿no?, pues esto nos generó ciertas reuniones de análisis entre grupos interdisciplinarios, ¿no?, arquitectos, restauradores, topógrafos, ingenieros, estructuristas, arqueólogos, para poder de alguna forma determinar las intervenciones sobre todo el inmueble, y ya de forma particular qué íbamos a hacer con el peso excesivo que tiene este torreón. Y como veíamos con la primera imagen, desde luego esa afectación que ha tenido a través del tiempo, y que desde luego, aun cuando lleváramos a cabo la consolidación de los muros, los núcleos, la parte exterior de todo el edificio, pues no siempre tenemos la garantía de poder consolidar al 100%, ¿no?, por los espesores que ya referí, y que desde luego, afortunadamente, pues no se vino para abajo este elemento constructivo, pero que de mantenerlo, corríamos ese riesgo, ¿no?, ese riesgo de en algún otro movimiento sísmico similar, tener ese riesgo de generar su colapso, ¿no? Entonces, de ahí es como partimos para generar la propuesta que ahorita más adelante ustedes la van a ver. ¿Sí? Para esto se llevó a cabo el desmantelamiento de la mampostería, ¿sí? Entonces, la totalidad, desde luego clasificando toda la piedra. Por ahí salió un elemento labrado que estaba ahogado también en el desarrollo constructivo del torreón. Para eso se tuvo que hacer una estructura metálica tanto al interior como al exterior para poder desmantelarlo, no generar colapsos del material constructivo, y desde luego pues a veces la parte baja de los peatones, los comercios, pues los tenemos muy cerca, y el riesgo que pudiera generarse un daño, ¿no? Entonces, por eso el desmantelamiento se hizo muy controlado para poderlo llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Entonces, aquí una semblanza de la historia, ¿no? Partiendo de la primera imagen de la presentación, la esquina donde se encuentra el torreón, ¿no?
junto con el cubo que accede al mismo torreón, desde luego que no es parte de la historicidad del edificio, ¿sí? Otras dos imágenes intermedias donde ya vemos el torreón y vemos parte de esos aplanados, tanto la imagen inicial como estas dos intermedias, totalmente aplanados estos edificios. También vemos cómo se han venido alterando los vanos, ¿no? Algunos tapiados, otros abiertos, ¿no? Entonces, a eso me refería la alteración del edificio a través de diferentes etapas de vida. Otra tercera imagen del tercer siglo del siglo XX, donde ya está el torreón, pues, sin carátulas, pero algunas afectaciones, pero estable. Y, desde luego, la última imagen del torreón del sismo del 2017, ¿no? Entonces, con ello quiero hacer referencia de que lamentablemente el sismo, pues esto nos generó estas afectaciones. Hoy en día ya están concluidos los trabajos que acabo de referir de los daños, ¿no? Totalmente, únicamente nos queda el área de donde está el mural de Diego Rivera. Ahorita yo que más adelante lo comentará el antropólogo, el estatus que guarda ahorita este mural, y desde luego pues se hizo toda la consolidación de todos los muros, tanto en la planta baja como en la planta alta, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo mi participación. Mi parte es mostrar todas las afectaciones que tuvo el edificio. Vuelvo a reiterar, para el instituto pues no ha sido fácil, pero está el mayor esfuerzo. El grupo interdisciplinario conformado por 3 ahorita representantes que estamos, ¿no? Su servidor por parte del instituto, y pues le dejo la palabra al arquitecto Manuel Palma, para que siga con las consolidaciones del Palacio de Cortés. Gracias. Adelante, arquitecto Palma. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Academia por la invitación. Hoy en la mañana, buscando en todo el expediente del Palacio de Cortés, me encontré con este estudio que se realizó para la zona del mural de Diego Rivera, la terraza. Y vamos, creo que se me hizo importante mostrárselo. Es un material que no se ha divulgado. Lo conocemos, pues todos los involucrados en el inmueble, pero refleja y de una forma muy clara todo el trabajo que se hizo, las metodologías que se utilizaron para las intervenciones en todo el inmueble. Estamos al momento de llegar al sitio con todos los daños que nos mostró el arquitecto Duarte, pues primero la intención es armar todos los equipos de trabajo. Sabemos bien que este tipo de intervenciones, como otras que requieren de una especialidad, pues requieren de un grupo multidisciplinario, ¿no? En este proyecto, aparte de arquitectos restauradores, ingenieros con especialidad en estructuras de fábrica, restauradores de bienes muebles, ¿sí? Historiadores, ingenieros que nos apoyaron en la revisión y el cálculo de todos los modelos analíticos que requiere una intervención de este tamaño. Como bien sabemos, la forma de intervenir estos inmuebles de fábrica tiene una característica y una particularidad interesante que tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con respetar el material de fábrica, y que todos los materiales que uno plantee o quiera integrar a estas estructuras, pues tiene que ser analizado a detalle. A pesar de que sea un inmueble que tenga ya muchos materiales, realmente estamos hablando de un inmueble que tiene más de 490 años. Estos 490 años, ¿sí? Ha tenido muchas funciones y se ha adaptado, sus espacios se han adaptado para darle esa funcionalidad que requieren los espacios o las personas que van a ocupar estos espacios. Esto quiere decir que tenemos una estructura de fábrica muy primitiva, ¿sí? En planta baja, en donde van creciendo estructuras que se van
adosando a esta original y generan algunas consideraciones que lo importante de estas metodologías es sí registrarlas. Bueno, después de armar los equipos de trabajo, también tuvimos que realizar una selección de técnicas y de equipos y de tecnología que nos permitan tener un registro real de las condiciones de la estructura. Nosotros lo dividimos esta metodología, ahorita les voy a mostrar la metodología, que es una colocación de puntos de monitoreo estructural, una tecnología de fotogrametría de objeto cercano, imagen térmica, que voy a mostrar para qué la utilizamos, estudio con georradar para los muros, un levantamiento con tecnología láser escáner, que ya es muy común utilizarla, otro adicional con luz estructurada, lógicamente las escalas que se requieren para poder tener un diagnóstico de la estructura de fábrica, y adicional a esto, el área de restauración de bienes muebles realiza un registro de paleta cromática, porque estamos hablando del espacio donde está, los muros que soportan la pintura mural de maestro Diego Rivera. Les voy a mostrar las actividades de cada una de ellas, los resultados, ¿sí?, de cada una de estas tecnologías, y lógicamente la conclusión, que es lo importante mostrar. Voy a ir directo a las metodologías. La colocación de puntos, creo que para hacer más, me voy a ir directamente a las actividades. Nosotros, perdone. Aquí empiezo. Nosotros, se requiere para poder tener un registro y dejarle un registro al inmueble para que en los futuros movimientos de la estructura en sismos se tenga una base de revisión y para que podamos tener, ahora sí con números, ¿sí?, el comportamiento de la estructura. Entonces, esta condición y esta tecnología nos ayuda a tener un punto de partida. Es una colocación de puntos topográficos, ¿sí? Aquí vemos la colocación de los mismos en el exterior. Tenemos información X, Y, Z como cualquier registro topográfico, pero lo importante es que toda esta información la trasladamos al área de estudio. En este caso es el mural de Diego Rivera. Todas estas dianas y colocaciones tenemos un punto en el espacio y son la base para poder calibrar las siguientes metodologías. La fotogrametría y el láser escáner se tienen que calibrar con estos puntos para tener mayor precisión en el registro y en el levantamiento de fábricas. Entonces tiene dos sentidos, dos objetivos esta colocación de puntos. Uno, dejar un punto que se puede estar monitoreando después de un evento sísmico o por determinado tiempo y poder llevar un registro del comportamiento de la estructura por ciertos periodos en tiempo. Y la segunda, y que era más importante para nosotros, calibrar las tecnologías que les vamos a mostrar a continuación para que tenga una precisión y un margen de error reducido y menor. Se colocaron varios de estos puntos en todas las fachadas, en planta baja y en la zona del mural que está en la terraza. Otro estudio que realizamos muy interesante es un estudio con georradar. La intención, como vemos en las imágenes, es generar este estudio en el área directamente sobre la pintura mural y también en la parte interna de los muros, donde no había ya aplanados, eran aplanados con mortero de cemento y se tomó la decisión de retirarlos para poder hacer una consolidación precisa. Todos estos puntos y mapeos, observamos en la imagen superior, estamos ahí, cada uno de estos rectángulos
Se hizo una cuadrícula y se corrió toda la estructura, todo este mapeo, y la intención es, con este estudio, determinar cuántas oquedades o la cantidad de oquedades que puede tener una estructura como esta. Recordemos que después de estos 400 años, las estructuras han sufrido un sinnúmero de sismos. La mayoría de las ocasiones, bueno, nosotros nos tocó revisar ahí muchas intervenciones al inmueble, en donde muchas de forma acertada, pues se lograron consolidar y detener algunos movimientos que tiene el inmueble, pero siempre se nos olvida que antes de hacer una consolidación o hacer un arreglo a la estructura para que pueda soportar o ayudarle a su comportamiento con estos eventos sísmicos, olvidamos consolidar la estructura de fábrica. Pensamos, y a veces con ver el muro pintado y resanado, pues damos por hecho de que es un muro sano, pero esta tecnología nos ayuda a determinar la geometría del muro, su pérdida de verticalidad, y ahorita en algunos cortes les voy a mostrar algunas zonas que nos empiezan a mostrar algún comportamiento de su núcleo. Aquí lo importante es de ver qué es lo que está en medio de estos muros de más de 1,40 m, y no nada más dedicarnos a la cara externa, sino también en la interna. Y esta tecnología nos ayuda a realizar este tipo de revisiones y diagnósticos para poder ir al punto en donde se requiere consolidar el núcleo de los muros. Es un levantamiento muy completo, toda la zona afectada. Aquí vemos imágenes de láser escáner, ¿sí? Que la intención es generar un modelo en 3D que por sí solo no nos da mucha información, pero cuando ya se le suma la fotogrametría, cuando se le colocan los puntos de monitoreo que les comenté en el primer punto, ya tiene cosas interesantes, y cuando se dibuja sobre ello. Entonces, el objetivo es llegar a voy a acercarme a el objetivo es dibujar las afectaciones y las condiciones reales de un muro. En este tipo de levantamiento no hay líneas rectas y no hay ejes a 90 grados. Hay deformaciones que ha sufrido el inmueble. Muchos de fábrica se construyeron así. Si vemos el perfil que tenemos alguna degradación en los espesores de muro. Si siguen, por ejemplo, la mano mi apuntador, ya con esta información podemos empezar, iniciar con esta información histórica que nos da el propio inmueble. O sea, aparte de la investigación histórica que se hace, que se tiene que hacer y que se tiene que conocer, lo que más nos interesa es lo que nos dice el inmueble. Observemos este eje, ¿sí? Que es el eje 1, en donde tenemos un derrame recto, ¿sí? Que es una alteración posterior. Aquí continúa un vano, tenemos un derrame en diagonal, ¿sí? ¿Sí? Tenemos las condiciones de degradación en esquinas, ¿sí? Un comportamiento, pues, por varias condiciones del mismo inmueble. Tuvo unas etapas de abandono en donde seguramente este tipo de patologías se marcaron más, y después, cuando se llega a la restauración, tan solo se aplana sobre estos muros ya degradados, y por eso es que tenemos los muros con estas salientes o con estos garigoleos o no rectos que siguen una geometría no recta, ¿no? Entonces nos encontramos con tapiales de mampostería de ladrillo con elementos de concreto armado. Y si observamos esta pilastra que estoy marcando, también tenemos que determinar qué estructuras están adosadas a la estructura original, cuál es la estructura primaria
¿sí? De donde viene toda la estabilidad y donde vienen todos los esfuerzos de la estructura y qué es las alteraciones que tenemos. Entonces estamos hablando de una pilastra adosada que se puso en otra temporalidad del inmueble y donde se abrieron vanos en un muro que no fue diseñado para tener estos vanos. Estas condiciones de modificar las fábricas para un uso también son elementos que han aportado y han reducido considerablemente, ¿sí?, el trabajo de la estructura y se ven dañados con fracturas, con grietas, incluso hasta con colapsos de algunos, ¿no? Aquí, en el otro extremo, también es importante, si seguimos este eje que es el 6, si vemos que venimos de un muro con un espesor promedio y algo pasa, ¿sí? Se le hace se rasura este muro, seguramente por el uso de esta área, y pone en condiciones, pues ya de mayor esbeltez en esta sección, que después ahí se acusaron algunas grietas. Lo importante también es determinar qué es punta constructiva y pues, lo que les comentaba, que es una estructura que viene de fábrica. Bueno, entonces con estas tecnologías y estas técnicas que se emplearon, nosotros podemos... A ver, sacar información, incluso aquí tuvo que ser exhaustiva por el interés, porque nada más teníamos una cara para consolidar el muro, no podíamos hacerlo directamente de donde está la pintura mural, pero hicimos varios cortes a 1 metro. Entonces, a cada metro determinamos algunos cortes para seguir estudiando esta geometría y poner todos los registros con el georradar y determinar las zonas en donde tendríamos que consolidar. Este estudio con luz estructurada es un escáner, como vemos en la imagen, en la figura 7, es un escáner muy pequeño. No podemos abarcar mucha zona como el escáner láser para inmuebles. Esto se utiliza más para esculturas o para elementos pequeños, pero nos da una precisión mayor, un color mucho más real, ¿sí? Y todo lo maneja en píxeles. Aquí en la figura 8 vemos el registro que se hizo de paleta cromática utilizando un pantón electrónico y se determinó en cada uno de los colores de la pintura información que nos permite tener el registro previo a la intervención. Lógicamente las escalas que se tienen que hacer para entender el sistema constructivo, porque no es suficiente esa tecnología para poder determinar lo que está pasando, bueno, o los empotres de las vigas, aunque intentamos hacerlo con el criptorradar, se nos complicó por las condiciones en las que está. Esta tecnología es increíble, porque podemos determinar puntas frías, incluso se nos presentó mucho en este inmueble, que la realidad es que cuando trabajamos con los equipos para empezar a consolidar las mamposterías, tenemos mucha pintura mural. Entonces, de entrada, pues solicitábamos que se retirara o que se hicieran estrapos de la pintura mural, dejando un margen entre un espacio entre la grieta para poder nosotros revisarla, diagnosticar y poder ver la forma en cómo se iban a intervenir estas fracturas. La realidad es que esta tecnología nos ayuda porque no es necesario quitar la pintura mural, ¿sí? Con luz infrarroja, tan solo entendiendo la orientación y la humedad y la temperatura que tiene cada lugar, podríamos incluso ver abajo atrás del aplanado, podríamos ver el despiece de los sillares. Entonces esto nos ayudó mucho aquí, porque no es necesario retirar la pintura mural, porque muchas de las grietas se iban por junta. No había fractura de mampostería de piedra. Entonces, pues con las inyecciones en las caras y en las zonas donde se permiten hacer estas consolidaciones, se pudo resolver ese tema. Si vemos en la figura 14, tenemos ahí 2 tonos, 2 colores, ¿no? En la parte central es donde el restaurador pues pone más atención porque seguramente hay un aplanado desprendido y se tiene que hacer consolidación del mismo. En la figura número 15, si observamos, este es un tapial
que tiene uno de los vanos, es un vano tapiado. Lo que estoy señalando es un muro de mampostería de ladrillo, y lo que estamos viendo es una trave de concreto armado. Entonces no hace falta hacer carga, no hace falta quitar el aplanado. O sea, aquí ya sé que hay una estructura de concreto armado que tengo aquí marcado. Sé que es de ladrillo, porque incluso se alcanza a ver el especie de ladrillo y el traslape en ladrillo. Y todo el perímetro que está con un color amarillo es una junta fría. O sea, es un elemento que se colocó posterior a esto. Aquí es muy evidente porque tenemos el marco de la parte interior, pero por el interior, que se veía totalmente el muro cerrado, se pudo determinar que estamos hablando de una mampostería diferente a la de fábrica. También podemos ver humedad, está diseñado para esto en la figura 16, aunque es evidente que aquí sobre Chima tenemos humedad, pero pues ya reafirmamos con la fotografía térmica los puntos en donde están las zonas donde están las filtraciones mayores. En la figura 17, todas las grietas son más evidentes y las juntas frías, que es el objetivo de este análisis. Seguimos con junta fría, con separación de muros, y con esto, en esta figura, en este diagrama inferior, con toda esta información, pues podemos determinar en qué zonas hay vanos, ¿sí? En qué zonas hay, incluso encontramos algunos arcos, como lo vemos aquí en la parte inferior. Entonces, todo lo que tenemos aquí asurado, pues es el resultado de toda esta revisión en conjunto de esas tecnologías. Entonces, ya tenemos la radiografía completa de nuestro... Perdón. Ahí está. De nuestro inmueble. Ahora, toda esta información se le envía, o sea, se reparte esta información para los ingenieros, para los restauradores, los arquitectos restauradores que tenemos que ver con el tema de mamposterías, y esta información partimos ya de un levantamiento preciso, de un diagnóstico y de una revisión, y ya nos ponemos de acuerdo en los procesos de intervención, y la verdad es que nos ayuda mucho tiempo. Ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer y cómo vamos a implementar estas acciones, pues ya es una gran ventaja, porque ya no nada más estamos pensando en cómo restaurar o cómo consolidar, sino cómo llegar al origen del problema, que eso es lo que se busca en cualquier intervención. Esta ya es información de los restauradores, empiezan a hacer ya mapeos más a detalle de todas las fracturas, fisuras, desprendimientos, oquedades, pérdidas parciales, alteración cromática, incluso hasta telarañas, craqueladuras, abrasión. Entonces ya desde el gabinete podemos trabajar sin necesidad de tener un andamio o estar todo el tiempo. El resultado es lo que nosotros tenemos ya en la parte de restauración, hacen su trabajo, ahorita les comento, pero en nuestra área, como arquitectos restauradores, pues lo interesante es determinar cuáles son las áreas que tienen mayor desplome, ¿no? Y aquí empezamos ya a separar todo el inmueble, o sea, no todo está en la misma condición, hay trabajos que se hicieron bien y que nos ayudaron y que le ayudaron a la estructura, ¿sí? A resistir el sismo, pero también ya con esto sabemos cuáles no, ¿sí? Muchas veces, y pasó aquí en el Palacio de Cortés, se colocaron algunas vigas de acero, pero no se les dio el trabajo previo a las mamposterías. Entonces, ahorita, en esta etapa, ¿sí? No quitamos la estructura de acero, no tenía caso hacerlo, sino le dimos la consolidación a las estructuras de mampostería para poder soportar estos movimientos y soportar la carga puntual que tienen actualmente. Entonces, aquí ya empezamos a estudiar los desplomes. Nosotros, como bien saben, esto se mide por porcentajes y va a depender de este porcentaje la gravedad que hay de un colapso.
Entonces empezamos a sacar todas las secciones, ver cuáles estaban en riesgos, cuáles no. La realidad es que fueron muy pocas las que tenían ahí alguna situación. Esta información, en la parte de la estructura, el ingeniero Roberto Sánchez nos acompañó, él hizo todo el estudio, y vamos, ya con esto ya tenemos, como lo vemos en la figura del lado derecho, ahora sí ya tenemos un levantamiento de fábricas completo, en donde sabemos qué está hecho, con qué material está hecho cada una de las secciones y cómo están interactuando estos materiales en el inmueble. Cuáles están provocando alguna situación que tenemos que atender y cuáles sí tienen una compatibilidad que no es necesario, pues prácticamente no hacer nada, sino tan solo monitorearla. Entonces, este es el objetivo de tener estos registros. La otra ventaja es que se hacen a un tiempo récord. O sea, un registro del Palacio de Cortés con estas dimensiones, pues se hace muy rápido y muy preciso. Entonces, se me hizo interesante, más que mostrarles el tema de todo el tema del tratamiento, que podría ser otra charla, y de todo lo que el resultado de todos estos estudios, se me hizo importante mencionarle la metodología, porque es algo muy importante considerar, porque esto nos ahorra costos, podemos ponernos objetivos claros. Toda esta información, sin duda, se revisó todas las mesas de trabajo con el instituto, siempre ellos llevaron la dirección de los proyectos, nosotros nos encargamos de acercar información puntual. Entonces, algunas discusiones de que creemos que el movimiento pase a un lado, hacia otro, pues realmente ya con esos estudios y este análisis, pues ya nos concentramos más en el tema de qué hacerle a la estructura. La fotogrametría de objetos cercanos es lo que ustedes están viendo ahorita. Después de tener todo despiezado, ahora sí ponemos la fotogrametría. La fotogrametría tiene una alta calidad que incluso los restauradores podrían percibir las fisuras y las grietas que tienen sobre ellos. En cada uno de los cortes, donde hay vestigios de pintura, y no nada más de la pintura de Diego Rivera, sino tenemos muchos vestigios muy importantes que la sección de restauración del Centro INA, junto con la restauradora que se hizo cargo del proyecto, hicieron trabajos ahí maravillosos, que también sería otro tema de exponerlo. La verdad es que el rescate a la pintura es impresionante, lo que hicieron, las metodologías que utilizaron, el tema del control de la humedad, la integración de pintura, el marco teórico que se utilizó para saber qué se reintegra y qué no, es impresionante. Hay una cantidad increíble de información. La verdad es que llenamos carpetas y carpetas y carpetas. Estamos hablando de un proyecto de 2 años. Aunque los registros y todos las metodologías que les estoy comentando ahorita se hicieron de cierta forma rápido, pero nos dio también la oportunidad que después del año hicimos otro escaneo y montamos los 2 escaneos para ver qué pasó en ese año. Cuando hay algunas réplicas de sismo, nos regresamos con el equipo porque queremos entender la estructura, queremos saber cómo se comporta esta estructura de fábrica, cómo interactúan entre ellas, eso es lo más importante. Aquí hay un tema que seguramente ahorita el antropólogo nos comentará sobre este arco, que es algo de lo que quedó pendiente de la intervención, pero bueno, estos son más datos de color, ¿sí? Pero aquí son las conclusiones que quería llegar. Ya teniendo todo esto y ya después de revisarlo entre arquitectos restauradores, ingenieros y restauradores de bienes muebles con el arquitecto Duarte, que está ahorita en esta presentación, y también con el arquitecto Mondragón, que nos acompaña hoy, se presentan las propuestas, se escucha también lo que ellos, todo lo bueno que nos aportan a los proyectos, y llegamos a conclusiones como esta, ¿no? En donde se determinó que los muros, por la deformación que tienen, ¿sí? Y que es una deformación de núcleo, no de caras externas. Aquí estamos hablando de un muro de mampostería de piedra, ¿no? Regular y irregular, y piedra aventada al núcleo. O sea, este tema de que en el interior, si observamos ahorita cómo se construye un muro de estas características,
Si tenemos caras aparentes, tenemos sillarejos que tienen un perfil, están perfilados para que me den dos caras externas bien alineadas, y en el interior se avienta mampostería o se vierte, o sea, se pone mampostería con morteros, ¿sí? Y muchas veces se quedan algunas oquedades en estas. ¿Por qué? Porque se tienen que ir controlando. Así es similar la fábrica de este inmueble y de muchos de esta temporalidad. Entonces, estas oquedades que quedan, cuando hay filtración de agua, empiezan a lavarse todos los morteros, porque nuestros morteros hay que recordar que son de cal. Entonces tiene una resistencia muy baja al tema de filtraciones de agua de lluvia. Empiezan a deslavarlos y empiezan a hacer oquedades más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Entonces determinamos con estos estudios qué fisuras y qué fracturas tienen que ver con una condición de la misma fábrica, ¿sí? Lógicamente el sismo viene, los mueve, los sacude y pues vienen las grietas, fisuras o fracturas. ¿Y qué condiciones de la estructura tienen que ver ya con un tema de cargas y de otros componentes de movimiento que hacen que se presenten esas fracturas? Entonces aquí se separaron todas, cada una de ellas. Aquí, en lo general, en todo el inmueble, en las mayores zonas que tenemos con estas afectaciones, lo que hicimos fue hacer consolidaciones a núcleo. Son consolidaciones que se han utilizado en México por muchos años. Se han modificado, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de inyecciones hace algunos años, cuando yo estudié la maestría y nos enseñaron a inyectar, era un tambo con propela a 20 metros y dándole vueltas para que todo baje a gravedad y poder poner estos puertos que eran de poliducto naranja y ir rellenando una fractura. Bueno, sabemos que hay cosas que tienen que cambiarse. Aquí decidimos que no tenía que ser así, teníamos que hacer unas cámaras en donde la lechada se quedara en el interior. Usamos bombas de pistón para poder inyectar de 2 a 4 kilos, que es la recomendación. Ya 5 o 6 kilos ya es un poquito peligroso porque pueden salir incluso hasta piedras de ahí saliendo. No era necesario por los espesores, por los estudios que se hicieron. Y toda la inyección va por a través de estos puertos, y la intención es llevar el control de litros de lechadas que tienen cada uno de los puertos, porque aparte eso nos va a dar información de lo que no vemos en el interior y rellenar estas oquedades, estos litros. Lógicamente se utilizan materiales que son compatibles, ¿sí? O sea, son lechadas con cal, arena. Entonces, eso es el resultado de cada uno de ellos. Adicional a esto, bueno, aquí venía la propuesta del ingeniero Roberto Sánchez, que se colocaron algunos tensores en la zona, ¿no? Del área del mural. Eran necesarios por el tema de que es un muro, una fachada muy esbelta y está desplazándose hacia el exterior. Y bueno, pues es todo. La verdad es que podríamos tener otras charlas, nada más ver el tema de la estructura, ver el tema de los tensores, ver el tema de la inyección, la pintura mural. La verdad es que hay mucho todavía que el inmueble tiene de lo que se hizo y que tiene el instituto, que valdría la pena realizarlo. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, arquitecto. Excelente exposición. Podemos continuar con el arquitecto Mondragón. El arquitecto Antonio Mondragón, muchas gracias, arquitecto Ibarrondo. Gracias a todos. Sí. Adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Gracias, adelante. Sí, arquitecto. Gracias. Buena tarde a todos y gracias nuevamente por la invitación a la Academia Nacional de Arquitectura. Pues sí, es la verdad una buena oportunidad para platicar sobre lo que se ha estado haciendo a partir del sismo del 2017. Ya se comentó con mayor
profundidad, con mayor detalle, y bueno, se ha hablado también en distintos foros acerca de la magnitud de este sismo en particular y de la manera en la que afectó al patrimonio cultural de nuestro país, al patrimonio arquitectónico, y bueno, pues eso tampoco voy a ahondar demasiado en ello, pero sí es siempre importante pues poder hablar de cómo se ha abordado, digamos, esta situación tan grave, ¿no? Que en algún momento nos rebasó, ¿no? a las instituciones e incluso pues, al gremio en general de arquitectos restauradores. Y creo que este es un buen ejemplo de cómo se ha buscado atender estos edificios, sí actuando pues de una manera más con una respuesta ágil en la medida de lo que la misma situación permite, pero no por ello apresurada, es decir, no tratando simplemente de hacer reparaciones, ¿no? Sino de ir, sino de aprovechar también esta circunstancia para trabajar de una manera distinta a como se había hecho en ocasiones anteriores, de tomar, de que esto sea una experiencia de aprendizaje para todos. Y en ese sentido se han cambiado muchas de las formas de trabajo que la misma circunstancia obligó a ellos, y entendimos, o fuimos entendiendo, digamos, a lo largo de este proceso, que no podíamos hacer lo mismo que se había hecho en ocasiones anteriores, no porque, no necesariamente porque se hubiera hecho mal, simplemente porque, bueno, en cada momento se actúa con los recursos y con los conocimientos que se tienen en ese momento. Pero sí pudimos ver que varias de las acciones, de los criterios que se habían tomado en eventos anteriores, bueno, me refiero a sismo de 85, sismo de 1999, que también tuvo una coincidencia territorial, ¿no? En varios de estos lugares. Entendimos que teníamos que hacer todos cosas diferentes, y bueno, una de ellas es pues este trabajo en equipo, este trabajo en el que las instituciones que tenemos una responsabilidad normativa a nivel federal, pero también los mismos profesionistas, los arquitectos, las empresas, teníamos que hacer un trabajo de equipo, que teníamos que abordar también estos inmuebles sí, con el uso de tecnología, pero de tecnología puesta en función y en servicio de la mejor comprensión de las características de estos edificios, de su propia naturaleza, y que nos permitiera también tomar las mejores decisiones. Entonces creo que este es un buen ejemplo de ello. Es decir, aquí, como en varios conjuntos o en varios inmuebles del estado de Morelos, por hablar solamente del estado en este momento, se logró, o se ha logrado integrar este trabajo colectivo,
y sí lo subrayo, no se hace arquitectura de autor, no se hacen intervenciones de autor en estos trabajos, siempre es un trabajo colectivo. Y por parte del instituto también hay un equipo, ha habido muchas personas participando en cada uno de estos proyectos, desde lo administrativo y lo técnico también, y este es el caso. Entonces, eso es algo que me interesa resaltar. Y la otra es que, pues también esta situación del sismo del 2017 también nos ha ido llevando incluso a revisar ya los procedimientos y varios de los criterios con los que se habían hecho las intervenciones en estos inmuebles. Ya lo comentó el arquitecto Manuel Palma y también el compañero Fernando Duarte con mayor detenimiento. Este trabajo de consolidación de los muros, de los sistemas de apoyo de los edificios, que efectivamente en ocasiones anteriores se hacía con algunos procedimientos en los que de alguna manera se desconfiaba tal vez un poco de las propias mamposterías o se ponía siempre en un primer plano el uso de materiales distintos, ¿no? Se hacía mucho énfasis en las inyecciones, ¿no? de morteros, pero de morteros no precisamente de cal y arena, sino de morteros más con un componente, con una carga de cemento, en la que se seguía la trayectoria de la grieta, digamos, era como la especificación incluso con la cual se trabajaba de una manera general. Y en este sismo, en esta etapa de trabajo, nos encontramos en varios de los inmuebles que se habían intervenido después del sismo del 99, que pues en una grieta que se había inyectado con estos procedimientos, pues prácticamente se había vuelto a abrir una grieta con la misma trayectoria junto a donde se había hecho la intervención con inyecciones de morteros rígidos. O incluso también, en algunos casos, encontramos estas mangueras de poliducto con un tapón de estos morteros rígidos que no había penetrado en el núcleo de las mamposterías, o que incluso no había endurecido, no había carbonatado, no había fraguado, si eran morteros de cemento. Encontramos incluso algunos morteros pues prácticamente como pasta, ¿no? Después de varios años. Entonces, ahí fuimos entendiendo que era obligado trabajar con otros procedimientos, y uno de ellos, y es algo bastante más razonable, es el que ya explicó el arquitecto Manuel Palma, es decir, hacer una serie de inclusiones de morteros compatibles con los materiales que nos encontramos, de una manera más general en estos muros, no solamente en la trayectoria de alguna grieta, y además también utilizando
algunos equipos que permitan tener una presión muy controlada, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, bueno, a mí también me interesaba mucho comentar el caso de esta solución que se dio para la restitución del torreón de la esquina norponiente, ¿no?, que aloja el reloj. Pensé que el arquitecto Manuel Palma iba a abundar un poquito más en esta solución constructiva, pero vaya, es tan vasto el trabajo que se hizo en todo el edificio, que pues entiendo también que no se haya particularizado en ello, pero si ustedes sabrán que esta restitución del volumen, esta recuperación del volumen del torreón se hizo con un sistema muy ligero, un sistema de madera, una serie de cartelas de madera que van, que se colocaron de una manera radial y que van dando que van formando la estructura interna del torreón, porque fue uno de los elementos y de las propias soluciones que más se discutieron en estas sesiones de trabajo, como ya se comentó. Aquí lo está presentando Manuel. Muchas gracias. Y que sí, pues nos movió mucho a tener este intercambio de opiniones, porque, bueno, definitivamente este es un elemento que se tenía que recuperar, ¿no? A pesar del daño que presentó, de este daño por los esfuerzos de cortante, que en algún momento pusieron en riesgo de que se presentara un colapso, y que bueno, pues en un primer momento, pues la respuesta más inmediata de todo el equipo fue, bueno, pues ahí está, sabemos, conocemos cómo es el sistema constructivo. Sabemos también su temporalidad, digamos, en qué momento es que se incorporó como parte de este conjunto, como este edificio que yo diría es un edificio hecho de muchos edificios, ¿no?, a lo largo de la historia, pero que forman un todo. Y bueno, pues podemos volver a reconstituir este elemento, este volumen, este hito urbano con una mampostería, ¿no? Pero entonces, bueno, comienzan a entrar ahí también las preguntas acerca de la seguridad que se puede dar en un elemento como este ante la ocurrencia de los sismos del futuro, ¿no? Y entonces pusimos también en estas mesas de discusión la posibilidad de un sistema distinto, un sistema aligerado, digamos. En algún momento hablamos también de alguna forma de incorporar aisladores sísmicos, es decir, partimos siempre de la noción de que un sismo en este tipo de estructuras que tienen una gran masa, pues esa gran masa siempre va a buscar la manera de liberar
energía que induce un sismo en su interior, y que esa forma de liberar la energía, pues muchas veces es así, es por medio de estas grietas o estas fisuras, o incluso estos deslizamientos que le permiten a cada uno de estos elementos pues mantener su estabilidad, pero que tienen también un límite. Y entonces trabajamos como equipo con otros paradigmas, y en este caso en particular es la búsqueda no de una resistencia mayor en los materiales, no de un refuerzo sumamente rígido, digamos, que contrarrestara esta energía del sismo, sino de una reducción de la masa que al mismo tiempo disminuyera la aceleración que tiene un cuerpo como este, que finalmente es un apéndice de esta gran masa edificada, que es el todo, y que sería muy difícil poder lograr esa resistencia de los propios materiales para evitar daños o evitar incluso algún colapso. Entonces, es así como se planteó esta posibilidad, y es así como el equipo ya de Manuel Palma, de la empresa Skoda, con sus colaboradores, con un equipo muy profesional que ha formado el arquitecto Palma, que desarrollaron esta propuesta. Y entonces, bueno, pues es así como lo vemos en estas imágenes. Y aquí uno de los criterios con los que abordamos el tema fue, bueno, precisamente que en las mismas cartas, en las recomendaciones internacionales que se han trabajado y que dan estos lineamientos, estos principios conceptuales para la disciplina, pues se habla precisamente de la posibilidad de utilizar materiales, incluso una tecnología contemporánea para resolver un problema cuando algunos materiales tradicionales o los propios materiales de fábrica ya han llegado a su límite. En este caso, si bien se hace uso de una tecnología actual, porque realmente es madera que fue cortada con maquinaria y con equipos computarizados, se dibujaron las plantillas, se hizo de una manera automatizada el corte, aunque ya todo el ensamblaje, como lo vemos ahí, pues es un proceso manual, artesanal. Bueno, finalmente es una tecnología y un material que no es ajeno tampoco a la arquitectura histórica de nuestro país. Más bien es un material que formó parte de las de los primeros momentos de desarrollo constructivo posteriores a la conquista, bueno, más, para no ir más atrás, pero que se siguió utilizando durante el periodo virreinal, pero que incluso también en el propio siglo XIX, principios del siglo XX. Sí, muchas gracias, Manuel,
por el apoyo de estas imágenes, pero que incluso todavía hasta principios del siglo XX se utilizó, y hay ejemplos notables de torreones de haciendas, pero también de edificios religiosos, de templos, con estos materiales, con estos sistemas de estructuras internas de madera, recubiertas con láminas troqueladas, láminas de zinc, que dan estos volúmenes, que además permitían lograr una esbeltez mayor que la que se puede lograr con las mamposterías en ciertos edificios y en ciertos contextos, y que tiene varias ventajas. Y entonces entendimos que se podía recurrir a este sistema constructivo, de alguna manera también recuperar el uso de estos materiales, o de este material como la madera en particular, para dar una solución mucho más eficaz y mucho más segura para este elemento en particular de lo que se podría lograr con un sistema a base de mampostería del tipo que fuera. Entonces, creo que es un ejemplo también interesante de explicar, de ilustrar, porque también para nosotros, la institución, en particular en las áreas normativas en materia de monumentos históricos, pues nos abre también esta posibilidad de solucionar otros casos que tenemos, que están todavía ahí sin una solución definitiva, y principalmente de algunos torres campanario, de algunos campanarios, como el caso, por ejemplo, del templo de Santiago Tlatelolco. Ahora estamos trabajando un caso en Milpalta, que el templo de San Lorenzo Tlacoyucan, que también perdió su campanario. El caso de algunas linternillas, por ejemplo, también de remate de algunas cúpulas, que fueron elementos que resultaron especialmente afectados por este sismo, por el tipo de componente que tuvieron las ondas por la cercanía del epicentro. Entonces, ya cerrando un poco este comentario, pues creo que es un buen ejemplo de cómo de cómo este sismo de 2017 pues nos ha hecho, creo que un poco a todos, pero hablando desde aquí, desde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, y desde el Instituto, en este trabajo pues muy pues de acompañamiento, de apoyo, de asesoría que hemos dado a los diferentes estados, de sí abrir al menos la discusión, de cambiar algunos de estos paradigmas, y de poner también, de someter a la práctica distintos criterios y distintas
soluciones para esta problemática tan diversa que se nos ha presentado en nuestro país y que se seguirá presentando definitivamente, ¿no? Lo vamos a ver en las semanas anteriores. Esta es una labor interminable, ¿no? Y entonces creo que sí nos obliga a todos a ser también muy abiertos en este sentido. Entonces, bueno, pues les agradezco nuevamente su escucha, su atención y la invitación también a esta charla. Y pues repito también el reconocimiento a trabajo por parte de Skoda, muy profesional siempre, y pues también a los compañeros del INE Morelos y pues en general de las áreas técnicas del instituto. Muchas gracias por su atención. Armando. Arquitecto Ibarrondo, pues como ustedes digan. Antropólogo, si quiere finalizar nada más con las palabras. Muchas gracias, arquitecto Ibarrondo, arquitecto Reigadas. Le reitero que para el instituto, bueno, ya habíamos hecho una exposición en marzo en el auditorio del instituto, hicimos una exposición en el mismo sentido, pública, en un evento que le llamamos nosotros INAFES, pero esta es la oportunidad más directa a un público y más directo en términos de la especialización. Y bueno, yo voy a decir una frase que posiblemente se pueda tomar de muchas maneras. En el caso de la arquitectura, las obras como los amores no se ocultan, ¿no? Es decir, lo digo en el mejor sentido, es decir, ahí está la obra. Podremos estar de acuerdo, podremos tener diferencias técnicas, podemos tener puntos de vista, etcétera, ¿no? Pero insisto, al día de hoy, arquitecto Ibarrondo, arquitecto y miembros de la academia e invitados, fue una oportunidad, es una oportunidad de socializar un proyecto, una obra que tuvo un financiamiento muy ágil por medio de un seguro que el INA contrató, después se nos cortó, nos dejó un tanto colgados, pero bueno, el instituto, como le dijo el arquitecto Mondragón, somos una institución normativa en materia de monumentos. Este sismo tuvo una situación especial en términos de financiamiento porque el INA, después del sismo del 99, un logro fue que se aseguraran todos los inmuebles del gobierno federal. Y bueno, nos obligó al instituto a ser operativo. Y bueno, es un reto y con todas las vicisitudes y con todas las limitaciones y con todos los alcances, quiero decirle que por eso nos pareció importante con el arquitecto Ibarrondo, cuando él propuso mostrar esto, adelante, con todo gusto. Y decirles que efectivamente yo nomás reitero que este fue uno de los 259. Lo del Torreón es una característica particular, ¿no? El conjunto lo mostraron a su manera el arquitecto Duarte, el arquitecto Palma como empresario, el arquitecto Mondragón desde una visión global. Y bueno, reitero que hay mucha gente atrás de esto, compañeros arquitectos jóvenes contratados de manera temporal, unos se fueron, otros regresaron, otros están, otros no están. No ha sido un trabajo de unos cuantos, simplemente es un trabajo de verdad, desde administrativos, técnicos. El instituto, y no me da pena ni me amilano al decirlo, fue un reto que estamos a 5 años, llevar 194 terminados, 55 o 60 que están todavía faltando en proceso, que han tenido la prueba de los sismos del 2017 a la fecha y están en pie. Entonces, nosotros y además trabajar con comunidades, arquitectos Reigadas, arquitecto Ibarrondo, amigos, es otra cosa. Hablar con los párrocos que tienen otra visión,
de una obra. Yo voy a decir una frase que agarré en una reunión en Atlisco en el 2017, reunidos los curas de toda la región de Atlisco, de la Mixteca poblana, los padres preocupados por su inmueble, los mayordomos fiscales y comunidad también, pero los párrocos estaban más preocupados. Y entonces escuché una frase que me dijo un cura: mire, antropólogo, por favor, el que del altar vive, del altar come. Al momento me sorprendió, pues claro, tenemos una capilla abierta, tenemos que tener una capilla provisional porque las bodas, los bautizos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo digo en el mejor sentido, no de ironía. Después ya me dijeron que no era del párroco de Atlisco, que viene de San Pablo. Entonces, pero ese es el caso de las capillas abiertas que pues, el instituto en algunos logró normar, en otras las comunidades y los párrocos nos ganaron. Y bueno, ahorita ya está la situación. Termino, arquitecto, este es el caso del Palacio de Cortés con las exposiciones. Estamos trabajando todavía ahorita Tepoztlán con apoyo de Hungría. También son obras fuertes, recobrar la capilla abierta de Tepoztlán, que por muchos años estuvo ahí esperando, con el gobierno de Hungría, capillas posas, bardas, con dinero de Chile en Totolapa, con dinero de la UNESCO, una porción pequeña pero importante en Tlayacapan, proyectos aportados por las universidades italianas para Zacualpan. En fin, ha sido un trabajo de la iniciativa privada también, SLIM, pagaron su fundación, todas las capillas de Tlayacapan las restauraron con esos fondos. En fin, nos da mucho gusto, arquitecto Ibarrondo, que nos haya invitado. El tiempo sí puede ser más, mucho más, como dice el arquitecto Reigadas, podemos estar aquí esta tarde, pero ahí está la información. En lo personal, no soy arquitecto, me he forzado a poder coordinar a un grupo de arquitectos, de investigadores en el instituto. Este edificio me tocó en Puebla. Yo tengo aquí ya 3 años y me ha llevado, y es un orgullo representarlo y decirle que los muchachos de arquitectura, estoy viendo por ahí a 2 arquitectos de Querétaro que estuvieron muy comprometidos con nosotros, están muy comprometidos con nosotros, que yo creo que también aprendieron, como lo dijo el arquitecto Mondragón, pero más que aprender, fue el reto de esta experiencia que aún está en pie en varios estados. Morelos es uno, con Puebla de los más afectados, por lo que ya se señaló. Pues yo sí lo cerraría, arquitecto Ibarrondo. Muchas gracias por escucharnos. No sé si todavía hubiera una pregunta. Perdón, Víctor Hugo Valencia, hay varias preguntas que están interesadas, que han pasado en el chat, pero yo tengo aquí 2 observaciones, o 2 preguntas, 2 inquietudes. Es impresionante, verdaderamente, que este ícono arquitectónico está por cumplir 490 años. Mi pregunta es la siguiente: los últimos 3 sismos fuertes del 85, 99 y 2017 los tenemos perfectamente identificados, que es parte de la conferencia del día de hoy. Pero ¿qué registro tiene el edificio en 490 años que ha habido sismos muchísimo mayores que este? ¿Existe ese registro? Arquitecto, como dicen por ahí un dicho, y me tomo la respuesta a reserva de que se pueda complementar. Dicen que por ahí que la memoria es flaca. Y en el gobierno federal, en el caso de los sismos, y en el caso del Palacio de Cortés, bueno, yo tengo la experiencia del 99, me tocó vivirla aquí. El antecedente del sismo fuerte en 99 fue el de Ciudad Cerdán en el 73. Este sería el más fuerte ya inmediatamente aquí. Y bueno, la administración pública después del sismo en 99 definió un instrumento administrativo que se llama libro blanco. El caso de Palacio de Cortés tiene un libro blanco del sismo en 99 que fue una afectación mucho menor, y este expediente, que como lo relató el arquitecto Palma, el arquitecto Duarte, pues va a tener un libro blanco muy completo. Hay estudios mucho más completos que se aprovechó la facilidad del seguro, y esto está en la memoria, va a estar en su momento como los otros 259 inmuebles. Ahorita tendríamos 194 libros blancos que tendrán el acceso y en su momento de acuerdo a la ley de información.
pero hay memorias al menos de 99 y de este 2017 en lo que corresponde a este inmueble. Digo, mi inquietud era que obviamente lo que tenemos de memoria de los actuales sistemas y métodos de construcción y todo lo demás, pero los 490 años, quitemos de los 50 o 55 o 60 del siglo pasado, más los 22 actuales, antes de eso, ¿qué registro había y por qué no se cayó el edificio? De ¿Existe hecho, algún antecedente? sí, de hecho hay una cronología de etapas constructivas. El registro, hay un registro y dice así: un sismo causó daños en el ala sur de 1882. Después vienen más sismos que van registrando en su etapa, en la duración, pero más o menos, para que se den una idea, si nosotros hacemos la suma de todos estos sismos, aproximadamente son cada 60 años un daño mayor en los sismos y en las estructuras, y esas también han afectado al Palacio de Cortes. O sea, este tema de que las torres se dañan, bueno, Torreón, hablando de esto, es que siempre por un tiempo de 60 años hay un sismo muy fuerte que va alterando las estructuras, va sacudiendo y va causando daños, como el que vivimos ahorita hace 5 años. Entonces sí hay un registro de algunos sismos, pero así lo curioso es eso, que nos da una temporada de cada 60 años un evento de esta magnitud. Ok, muchas gracias. Pues me da muchísimo gusto ver a especialistas como Arturo Ríos, a Jaime Font de Querétaro, Jaime Juárez de Sinaloa. Tenemos una gran difusión porque el tipo de conferencia profesional como es esta que hemos escuchado de ustedes, tiene mucha difusión en Facebook, estará abierta y podemos verla otra vez y disfrutarla. Me da mucho gusto saludar a especialistas en este tema que han estado, la arquitecta académica Maya Dávalos, que está con nosotros. No sé qué opines, Maya, de esta conferencia. Fantástica, sí. Puedo tomarte unos minutitos. ¿Cómo están todos? Pues verdaderamente me da un gusto enorme que se haya hecho este trabajo porque ha sido de mi especial interés este emblemático edificio, dado que desde que estaba yo en el ICOM, precisamente para pues hacer una recaudación de fondos, se solicitó a proyectos especiales que se les pudiera patrocinar parte de lo que venía haciendo pues el trabajo de restauración cuando se acababa de dañar en 2017. Y bueno, pues así nos mandaron un expediente magnífico y desde entonces pues hemos estado dándole seguimiento, aunque sea pues de manera muy lateral, pero bueno, pues viendo esta recuperación de este singular edificio que además alberga un museo tan especial, pues siempre ha sido de nuestro interés y especialmente, bueno, pues del mío. Así que enhorabuena por estos trabajos que en 5 años además han tenido un progreso impresionante con esta tecnología y con esta, bueno, pues de manera tan puntual de apegarse a todo lo que viene siendo una restauración, con las cartas, la Carta de Venecia, casi con un trabajo de anastisis muy exhaustivo y muy bien hecho. Estoy impresionada con el trabajo del Torreón. Desde luego ha sido algo muy especial y muchas gracias por haberlo presentado en esta sesión de la Academia. Felicidades de veras. Gracias, Maya. Gallardo. Bueno, sí, muchas gracias. Yo quiero hacer algunos comentarios. Ahorita que mencionaban de que padecemos de una memoria flaca, yo creo que hoy tenemos una muestra de cómo robustecer nuestra memoria para mantener los espacios y las piedras que le dan sentido a la identidad nacional de todos los habitantes del país.
Yo creo que esto se tiene que trasladar también para el patrimonio construido del siglo XX y del siglo XXI, que ese, yo no sé si tenga placa la memoria, está demasiado escuálida la memoria en el siglo XX y en el siglo XXI. Y esto se debe transmitir a las autoridades con esa responsabilidad que lo han enfrentado ustedes desde el INAH, porque a veces se dice, hay que hacer las cosas cueste lo que cueste, y entonces empiezan las discusiones y las disyuntivas. No, hay que hacer cueste lo que tenga que costar. Y los recursos económicos o materiales son los que deberían de ser más fáciles de conseguir, porque los recursos intelectuales, como lo han demostrado ustedes, son los que permitirán mantener, insisto, esa gran memoria. Y por otro, un comentario que puse aquí en el chat, y lo digo con todo respeto, parece una nimiedad, pero en las primeras imágenes que se presentaron aparece la colocación de una banda en alusión a los colores de la bandera, seguramente con motivo de las fiestas patrias. Considero que altera la fachada y de hecho la agrede. No es necesario ni con motivo de las fiestas patrias, y es como ponerle un moño de regalo a una escultura en exposición. Con todo respeto, insisto, tampoco se deberían de colocar elementos extraños en edificios públicos y privados. Si acaso, algún efecto de iluminación temporal y muy discreto. La arquitectura merece respeto. Ese es un comentario muy personal que lo dejo como reflexión. Y en el sentido de que el espacio estará destinado a un museo, me da pie al anuncio de la próxima sesión de la Academia, porque efectivamente el Palacio de Cortés, bueno, hoy tiene espacios para ser destinados a museos. La próxima sesión, el jueves 6 de octubre a las 19 horas, y están todos cordialmente invitados, con el tema de reflexiones y diseño de espacios museográficos, que será presentado por el doctor Francisco Pérez de Salazar y la doctora Luis Noel Gras, que hablarán sobre esa intervención de museografía, y habrá comentarios de la maestra en historia, especialista en museología, Rosa María Sánchez Lara. También tenemos que entender cómo aprovechar el uso y disfrute de los espacios para los museos. Yo aquí dejo mis comentarios y reitero un reconocimiento muy especial a las autoridades del INAH y a todos los que participaron en la obra y desarrollo. Como dicen ustedes, no es arquitectura de autor, yo diría es de muchos coautores, y eso es lo que hay que celebrar. Muchas gracias. Bien, pues yo quiero agradecerle a todos ustedes, Víctor Hugo Valencia, y desde luego al equipo que lo han acompañado, Fernando Duarte, Manuel Palma y Antonio Mondragón, que han sido convocados por el nuevo presidente del capítulo, de Armando Ibarrondo, que por cierto también nos acompaña en esta ocasión el arquitecto Gonzalo Arenas, el anterior presidente del capítulo Morelos. Me da mucho gusto que estén presentes Maya Dávalos, Jaime Font y todos los que están presentes en esta interesante conferencia. La Academia Nacional de Arquitectura, que sigue viva, que estamos, como les dice el arquitecto Gallardo, el próximo jueves, que es pasado mañana, con esta interesante plática sobre museografía. Los esperamos a todos y les agradezco a todos su atención. No tuvimos problema con la hora, pues apenas llevamos 2 horas, no pasa nada, ¿no? O sea que fue muy interesante, muy enriquecedora la plática. Muchas gracias por las intervenciones y muchas gracias a ustedes por su presencia. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Buena tarde. Y gracias, Armando, Muchas por gracias. tu promoción de esta sesión. Una gran sesión. Hasta luego a todos. Pepe, Adiós, Maya. buena tarde. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.